Javier Peón, que es un experto en temas energéticos y que fue miembro de la Comisión Nacional de Energía hace unos años. Sigue muy metido de hocicoz en todo esto. Le hemos querido tener aquí porque es uno de los protagonistas de las jornadas de sostenibilidad que se van a celebrar en el Congreso, pues a partir de mañana y pasado, ¿no? 10 y 11 de noviembre. Así es, Xavier. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, se van a celebrar en el Congreso unas jornadas con la idea de reunir a expertos, todos los panelistas que van a intervenir en la exposición de cada una de sus posiciones, luego un diálogo entre ellos y luego un coloquio con el público asistente presencial, pues son expertos, no hay políticos, aunque se celebre en el Congreso, aunque sí es cierto que ha organizado las jornadas la Asociación de Exparlamentarios. Es decir, que bueno, bienvenido sea. Son instituciones de ahí, que no tienen color político. Los civiles de a pie podemos soñar con que salgan algunas conclusiones que puedan aportar algo de luz en este horizonte incierto de los asuntos energéticos. No, lo que se trata es de que haya debate, lo primero, ¿no? Porque a veces parece que hay poco debate, que se parte de posiciones a priorísticas y no se escucha lo que tiene que decir el que está al otro lado de la mesa, ¿no? Entonces, lo primero que haya un debate, y sobre todo un debate entre expertos. Y en ese sentido, pues hay una primera mesa que hablará en general de lo que es la historia de lo que se ha venido haciendo en estos últimos 30 años en el marco regulatorio en el país, con expertos de cada una de las visiones posibles de ese recorrido. Empezará a las 9:30 el registro para los asistentes, sobre las 10 es la inauguración, a las 10:30 del jueves será la primera mesa durante hora y media. Ojo que todo esto lo pueden seguir ustedes a golpe de clic. Sí, sí, se puede acudir presencialmente simplemente con un registro en el correo exparlamentarios@congreso.es o se puede seguir en streaming entrando en la página del Congreso, congreso.es, en el calendario desde del día. casa mientras uno tal vez arregla papeles o está pendiente de otras cosas. Sí, bueno, pues mucha suerte con las jornadas. Vamos a hablar de algunos temas energéticos que yo me he ido escribiendo porque sabía que venía usted hoy y que quiero que juntos intentemos pues poner en la idea clara de los espectadores de dónde estamos y hacia dónde nos llevan las ideas a veces equivocadas del pasado. En términos de consumo, el combustible gas natural supone en España hoy un 21,8% en términos consumo, mientras que las renovables apenas llegan al 17,5%, no se quedan en el 17,4%. Esto nos dibuja pues que son el segundo y el tercer combustible, pero bueno, con el esfuerzo que se hizo aquí en renovables, que solo aporten un 17% y que sea el gas natural preeminente a las renovables, pues es un poco llamativo. Sí. Bueno, si se tiene en cuenta la matriz de generación eléctrica, las renovables están abarcando una cuota mucho mayor. Por ejemplo, el día de ayer que creo que llegó al 48%, de los cuales la eólica y la fotovoltaica fueron un 27%. El gas estaba en el entorno del 30%. Ha subido mucho en estos meses el consumo de gas para la generación eléctrica. Muchos expertos creen o creemos que ha sido también por efecto del famoso mecanismo de la subvención al gas, que no del tope al gas, ¿no? Entonces, en lo que es la generación eléctrica ha habido mucha presencia de gas, sobre todo de ciclo combinado, porque la cogeneración estaba discriminada y en el último mes de octubre sí que se ha apreciado un incremento de la generación renovable, de eólica y fotovoltaica. De hecho, estábamos en este mes de octubre en un 23% de eólica, que significa un incremento respecto a octubre del año pasado de un 17%, y estamos en fotovoltaica en un 9% de generación eléctrica con fotovoltaica, que significa un 12% de incremento respecto a octubre del año pasado. O sea, hay bastante eólica y bastante fotovoltaica. Eso ha hecho que baje el consumo de gas y ha bajado el precio. Claro. Claro, sí. Eso se convierte en estratégico porque si entra mucha energía producida por renovables, pues no hay que depender tanto del gas, ¿no? Esa es la cosa que nos tiene que quedar clara, ¿no? Así es. Bueno, vamos con los precios de la electricidad. Si comparamos los precios actuales con el año 2020, o sea, vamos del 22 al 20 en retrospectiva, han subido un 195%. Es verdad que hay una guerra, es verdad que, en fin, hay unas restricciones, es verdad que hay unos aumentos inflacionarios que afectan a todo, pero la verdad es que lo que no hay, le animo en esas mesas que usted modera a que este tema pues sea uno de los que alguien saque alguna vez, ¿no? Vamos a establecer
diferentes maneras de fijar el precio mayorista de la energía eléctrica. Bueno, el tema va a salir seguro porque bueno, hay opiniones para todos los gustos. Ya me alegra. Hay opiniones para todos los gustos. A ver, mi opinión también respecto a este tema. El mercado eléctrico es un mercado europeo, no es un mercado español, ni portugués, ni francés. Por eso se habla de excepción ibérica, porque fue una cosa excepcional que aquí se hiciera algo distinto al resto de la Unión Europea. Entonces, en la medida que son mercados que son fruto de una regulación que entraña decisiones estratégicas de los gobiernos, de los reguladores. Hay países que han apostado por el gas, otros países han apostado por el carbón, otros por la nuclear, otros por la hidroeléctrica, porque tienen más recursos o porque han introducido bombeo, otros han introducido incluso la captura de CO2. Es decir, las decisiones que ha ido tomando cada país ha dado lugar a una matriz energética de generación que es distinta en cada mercado. Entonces, cambiar las reglas de juego en mitad del partido para de pronto decir ahora vamos a modificar el mecanismo para que si es esta energía la que entra, esta tiene subvención, pero las demás no, es muy difícil de gestionar porque hay unos países que salen beneficiados y otros perjudicados. Por ejemplo, en el caso de la excepción ibérica, ¿quién está resultando beneficiado? Francia y Portugal, porque aquí tenemos un mercado marginalista que depende del gas para fijar ese precio y no ocurre lo mismo en Francia y tampoco en Portugal. De acuerdo, pero yo iba un poco más atrás en la historia de cómo se fijan los precios. Iba al momento en el que dice, no, el pool, la piscina, ahí vamos echando pues, las nucleares, las renovables, las hidroeléctricas, en fin, todas las del ciclo combinado, y como no nos alcanza, pues entonces lo que hacemos es el precio energético que se compra a estado de necesidad en el último momento para satisfacer la demanda es el que marca el precio de las otras energías que no tienen nada que ver con el estado de necesidad. En pocas palabras, yo voy a comprar chuleta y me la hacen pagar a precio de solomillo. Ese es el origen viciado de este sistema. Claro, tampoco es exactamente así, es decir, no se trata de chuleta o pollo. Al final, la electricidad es una commodity, el electrón es el mismo, sea cual sea la fuente de generación. Pero no lo mismo que te cuesta no cuesta lo mismo, pero igual que tampoco le cuesta lo mismo un producto de naranjas, una gran extensión intensiva de producción de naranja no le cuesta lo mismo que una pequeña producción artesanal, los costes son distintos y el precio final es distinto, y al final es el mercado el que fija el precio, en general, para todas las naranjas bastante similar. Entonces, en mercados abiertos a la competencia, el precio no se fija por el coste de la producción del artículo, sino por el cruce de oferta y demanda que fija el precio óptimo para la asignación de recursos. Lo mismo ocurre en el sistema eléctrico. Lo que ocurre es que es cierto que en un mercado en donde hay una serie de tecnologías que les llamamos térmicas, que son gestionables y que fijan ese precio marginal, ciclo combinado, carbón, la propia hidroeléctrica es gestionable, porque en un envase se puede regular cuándo se produce electricidad y cuándo no. Esas tecnologías que se llaman de respaldo, que fijan precio marginal, compiten entre ellas en precio. Lo que ha ocurrido es que cuando nos hemos ido quedando con menos hidroeléctrica, se están derruyendo muchos embalses, pequeños embalses. Cuando hemos cerrado las plantas de carbón y cuando nos hemos quedado solo con el gas como un monopolio para esa energía de respaldo, marca precio en el nivel que quiere. Y además con un agravante. En la medida que hay más renovables, las centrales de gas trabajan menos horas, pero sus costes de inversión y la necesidad de recuperación persiste, es en muchos años. Entonces, si trabajan menos horas, tienen que cobrar más cara a la hora que producen. Es decir, ya no por la guerra de Putin, mucho antes, por el efecto de la introducción de las renovables, el gas ya estaba apuntando a esos picos que apuntaban a que con menos horas de trabajo hay que cobrar la hora más cara para recuperar la inversión. Y ahí es donde el regulador, en mi opinión, hace ya 3 años, por lo menos, no tomó las medidas de mitigación que eran previsibles para evitar esa punta de precio del gas, ¿no? Hablaréis en esas jornadas, imagino, de aumentar la competencia. Pues sin duda también, porque las medidas que se están tomando están destruyendo competencia. Es decir, cuando ahora se habla de los contratos regulados en el gas, o cuando se habla también de topes en el mercado mayorista para la tarifa regulada del precio voluntario del pequeño consumidor, ¿qué está ocurriendo? Que nos olvidamos que esos contratos regulados los tienen las distribuidoras, que es una actividad regulada, es decir, los grandes grupos empresariales. Entonces, la competencia que se venía creando en España en los últimos 20 años, pues se está laminando porque son medidas que están interviniendo el mercado en una dirección
al margen de lo que ocurra con la competencia y sin considerar el efecto en todo el tablero. Solo se fija el efecto, el gobierno, en si va a bajar el precio del mercado mayorista un 14%, pero no tiene en cuenta que supone destruir competencia, que supone incrementar el consumo de gas, que supone destruir cogeneración, que supone introducir señales confusas de precio para llevar horas nocturnas a consumo diurno en pico, cuando Europa nos pide lo contrario. Es decir, no se consideran los efectos completos en el sector eléctrico y en el sector energético, y eso nos está probablemente causando perjuicios mayores que los supuestos ahorros que se dicen conseguidos, ¿no? Bueno, lo cierto y verdad es que si uno repasa lo que es España en términos de generación de electricidad, pues llega a conclusiones un poco pues curiosas, ¿no? O si ustedes lo prefieren, un poco preocupantes. Somos líderes europeos en generación por viento, generación eólica. Estamos casi en 60.500 gigavatios hora de generación eólica. La nuclear, para que nos entendamos, está en 54.000 gigavatios hora. Sí, más o menos, pues un poquito más. Y el ciclo combinado está en 44.500 gigavatios horas. Así que como el ciclo combinado requiere de gas, pues nos hemos hecho un poco el harakiri. De poco nos sirve ser líderes en generación de algunas renovables, porque la verdad es que seguimos siendo dependientes, en este caso, del gas. Sí, eso es una situación de transición que hay que gestionar. El futuro del mercado eléctrico nos hará ser menos dependientes de combustibles fósiles. Hablamos de horizontes 2040, 2050, pero es una transición que hay que gestionar. Y a veces se pretende rehuir esa realidad, de que hace falta una transición. En el caso del gas, no es tanto un problema de dependencia del gas como combustible, sino dependencia de un origen concreto que te haga depender de precios muy altos de ese proveedor. Por ejemplo, en España, en el año 1998, cuando empezó la liberalización del sector de hidrocarburos, la ley del 98, ya estableció obligaciones legales para los aprovisionadores de gas en España para diversificar su suministro. Entonces dependíamos en un 70 y pico % del gas de Argelia, y se obligó por ley a los agentes del mercado del gas a que buscaran aprovisionamientos en otros lugares. Se generaron y se construyeron plantas regasificadoras. España llegó a ser el tercer país del mundo, después de Japón y Corea, con más entradas a un sistema gasista. Eso permitió que España no dependiera de un país concreto, que tuviera aprovisionamientos de diferentes países, tuviera seguridad de suministro y tuviera precios de gas muy competitivos. Y eso fue muy bueno para el sistema eléctrico, que fue abriéndose a la competencia, introduciendo renovables y bajando precios. El problema, como he dicho antes, es cuando dependes de un único suministro que te puede capturar en un monopolio para fijar precio, o cuando, consciente de que el hueco térmico, esas energías de combustibles fósiles que son de respaldo, al final se quedan en un monopolio del gas que tiene pocas horas para generar. Como regulador tienes que buscar sistemas que eviten esa punta. Pueden ser subastas de reservas de capacidad, pueden ser contratos bilaterales a muy largo plazo. Hay muchas fórmulas, pero hay que aplicarlas y hay que regularlas. Lo que no se puede hacer es estar 3 años como que no ocurre nada, y cuando ya se desata la tormenta, pretender medidas de última hora y además improvisadas y no suficientemente reflexionadas sobre el alcance y efecto en todo el sistema, ¿no? Don Javier Peón, antes de despedirte quiero un pronóstico. ¿Cómo estará la energía eléctrica al filo de la Navidad? Al filo de Navidad, pues previsiblemente estará cara porque el incremento del consumo por efecto del frío volverá a tensionar los precios del gas. Ahora está en 45 euros megavatio hora, volverá a estar pues cerca de los 100 probablemente, y por ejemplo hay compañías del sector que ya están haciendo pronósticos de que la energía eléctrica, el megavatio hora, no bajará en el mercado mayorista, no bajará de los 200 euros, 190 euros en el 2023, el año que viene, que bajará un poco a los 160 en el 2024, y que no veremos precios de los 70, 80 euros megavatio hora, que era lo que teníamos antes de Filomena, y no veremos esos precios hasta el 2025 probablemente, ¿no? Caramba.
Don Javier Peón, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo mucha suerte en esas jornadas de sostenibilidad que pueden seguir todos por internet. ¿En qué plataforma es? El congreso.es, en el calendario del Congreso hoy, ahí aparecen las jornadas del día 10 y del día 11, o presencialmente registrándose previamente en el correo exparlamentarios@congreso.es. Vale, pues ahí a partir de las 10 de la mañana todos van a escuchar las opiniones de todos los convocados. Muchísimas gracias, mucha suerte. A vosotros, a ver.